Los líderes sabios siempre ponen el bien de su propio pueblo y de su propio país en primer lugar. El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. Hoy una invitada espectacular, una gran amiga, colega, periodista, Isabel Cuervo, la tuvimos con nosotros el día de nuestro aniversario número 10 y esta noche yo creo que han madurado muchos temas justamente para volverla a invitar y poder hablar con ustedes. Ya tenemos 1,719 personas conectadas, mientras van llegando más invitados, más analíticos a esta transmisión. Ahora tenemos 1,954. Les quiero contar que esto se sigue moviendo en Colombia. Hoy vamos a desenmascarar paralelos. Vamos a entrar en profundidad de lo que está pasando y que a veces pareciera que no nos quieren aceptar que está pasando. Pero mire, se presenta esto en Colombia. La Corte Suprema de Justicia ordena al Ministerio de Defensa pedir excusas por excesos de fuerza pública. Ayer en el informativo G24 nosotros les mostrábamos por qué en muchas zonas tuvo que intervenir el ESMAD. Literalmente les mostramos las imágenes. Pues hoy sale la Corte Suprema de Justicia diciéndole al ministro de Defensa que tiene que pedir disculpas en nombre de la fuerza pública. Ya se tiene un pronunciamiento por parte del ministro, lo vamos a escuchar en un instante, pero básicamente pues lo que ha hecho en las últimas horas el Ministerio de Defensa y por supuesto el ESMAD, todos los cuerpos de seguridad, ha sido proteger esa infraestructura que se regala. Dice el Ministerio de Defensa que va a analizar con calma, que es una providencia de cerca de 160, 170 páginas, y ahí sí tomarán una posición, pero no es tan fácil como que lleguen y de una le digan, mire, ofrezca disculpas y que de entrada el ministro saliera ofreciendo disculpas, ¿no? Primero hay que leer entonces ese fallo. Sin más preámbulos y con muchísimo cariño esta noche le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga y colega Isabel Cuervo. Isabel, bienvenida a Informativo G24 nuevamente, tu casa. Bueno, hola, buenas noches a toda tu audiencia y buenas noches pues a todos los analíticos de tu canal. Aquí estoy muy contenta de acompañarte una vez más. No, contentos nosotros, esta es tu casa, bien. Isabel Cuervo, ustedes ya la conocen bien, la tuvimos con nosotros en nuestro aniversario, pero además tiene un canal donde presenta información estupenda, además es colaboradora frecuente de muchos canales, tiene una historia bien particular que nosotros se las explicamos aquí el día del aniversario, pero básicamente fue la primera persona, la primera periodista que abrió los ojos y se enteró de esa injerencia que tenía la Open Society, George Soros en América Latina. Esta noche, pues con ella vamos a desenmascarar paralelos. ¿En qué sentido? La situación que ya hemos venido analizando, muy parecida en varios países al mismo tiempo, pero que ella a través de una investigación juiciosa sí que tiene todos los elementos para contarnos. Isabel, ¿por qué se habla de un paralelo? Bueno, Sandra, porque es más que evidente, o sea, definitivamente después de que ocurre el suceso de Ordóñez en Colombia, pues no pude más que hacer lo que un periodista hace comúnmente, que es darle seguimiento a una noticia. Y fui, bueno, viendo cómo se iban desarrollando los sucesos y sobre todo lo que más llama mi atención de manera inmediata es ver cómo se suceden las revueltas y las protestas y las manifestaciones en las calles de manera muy rápida, muy organizada, muy casi inmediata. Ahora, hay que decirlo para que quede de manera muy clara que siempre lo he dicho y lo he manifestado como una persona defensora de los derechos civiles y de las democracias, que el manifestarse es un derecho civil, es un derecho ganado justamente en democracia, porque en los países totalitarios tú no gozas de esos privilegios. Eso es un privilegio ganado en países en donde hay estados de derecho, en donde hay democracias, en donde hay respetos
por los derechos civiles. Por tanto, la manifestación pública ciudadana en contra de lo que haga un gobierno, en contra de lo que hagan las instituciones, pues es un derecho que debería ser respetado sin lugar a dudas y sin ningún temor, ¿verdad? Por este tipo de países y de sociedades. Colombia goza de una democracia, es la democracia más estable de Latinoamérica. Yo sé que las personas que viven dentro de Colombia, con todas las problemáticas que existen, esta frase les suena siempre un poco difícil de comprender o difícil de creer porque están sumidos dentro de la cotidianidad y la vida diaria de un país tan complejo como es Colombia. Pero así es la democracia en toda su historia republicana más estable, más sólida de Latinoamérica. Eso quiere decir que los colombianos hemos hecho algo bien a pesar de todas las dificultades que se viven en el día a día en Colombia. Dicho esto, pues queda clarísimo que la manifestación pública es un derecho, es también de esta manera las personas pues pueden salir a las calles a manifestar una inconformidad con lo que sea. No obstante, cuando tú ves una manifestación que rápidamente se organiza en diferentes ciudades de Colombia con ciertas características, particularidades, paralelismos a lo ocurrido aquí en los Estados Unidos, pues tienes que mirar atentamente a ver qué es lo que está ocurriendo, porque es que evidentemente hay paralelos. Hay paralelos entre Ordóñez y Floyd en los Estados Unidos. Hay paralelos en el sentido en que Ordóñez y Floyd eran dos personas corrientes, comunes, que estaban en sus barrios, en sus zonas en donde vivían y estaban desplazándose tranquilamente por las calles por donde siempre transitaban. Es decir, los centros en Colombia, el CAI, el Centro de Atención Inmediata, aquí en Estados Unidos, los centros policiales cercanos o de la zona, conocían a estas dos personas. Los policías conocían tanto a Ordóñez como a Floyd, habían tenido bien sea roces o por lo menos eran reconocidos porque habían sido personas que habían sido, digamos, sus vecinos habían llamado anteriormente a estos centros policiales. ¿Tenían antecedentes? Sí, Floyd tenía muchos antecedentes policiales graves, robo a mano armada, tenía un historial bastante amplio. No es el historial que encontré en Ordóñez, no obstante la búsqueda de información en Colombia es diferente, el rastreo de documentación es diferente, así que no me extrañaría que pues obviamente sigamos encontrando elementos de análisis a medida que pasan los días. Lo que se encontró, perdóname, digamos básicamente de Ordóñez era que era conflictivo, que había varias llamadas a la policía justamente pues por dificultades con sus vecinos, incluso alguna situación de violencia intrafamiliar, o sea, también tenía una especie de récord. Tenía récords policiales digamos, los que hemos analizado hasta el momento y los que conocemos son récords menores, ¿no? O sea, de que un vecino llamó, que por escándalo público de riña callejera, por tomar bebidas en la calle, cerca a su casa. Es decir, cosas realmente que podemos decir que no son, pues, cuestiones mayores, como en el caso de George Floyd. En el caso de George Floyd, él tenía entradas ya a la cárcel, él pagó penas, él pagó años de prisión, él tuvo robo a mano armada, tuvo cargos, digamos, de muchísima mayor gravedad. Siempre tuvo, digamos, también relaciones de haber sido... tenido relaciones de digamos, detenciones de Floyd. Perdóname, estoy un poco cansada hoy. Hoy he trabajado muchísimo en investigación y estoy
Estoy un poco más lenta, así que espero que me disculpen por el momento, pero hoy he trabajado durísimo en temáticas que pronto les voy a entregar, así que, bueno, estoy así un poco más lenta. Pero bueno, te decía. Ese día tocó a mí y te toca a ti. Sí, la vez pasada hiciste 8 horas en vivo, felicitaciones. Hoy he estado en profunda lectura y rastreo, sobre todo información, me agota un poco, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. Te quería decir que lo de Floyd, sí, tenía también relación de esas detenciones con drogas, uso de drogas y también venta de drogas, en fin. No es lo que vemos con Ordóñez. Ordóñez era un ciudadano común en su barrio y definitivamente a medida que han ido saliendo las informaciones en torno a este terrible y lamentable suceso de la muerte de este ciudadano, pues hemos ido encontrando más elementos de análisis para poder entender bien el cuadro de cómo se dio, ¿no? Sabemos que ya incluso hemos visto una cámara al interior del CAI con unas imágenes muy fuertes. Definitivamente el hecho tiene cargos de violencia policial evidente. Esto vamos a hablarlo un poco más adelante, Sandra. No quiere decir que el hecho, aunque sea obviamente lamentable, deleznable, criticable, no quiere decir que entonces no entremos a hablar sobre puntos claves que hay que dialogar, que si bien hay violencia policial, si bien hay abuso policial, eso no quiere decir necesariamente que entonces se ponga un manto de terror encima de toda la policía por unos cuantos policías que cometan arbitrariedades o que cometan errores en cuanto al procedimiento policial. Esos policías deben ser llevados al proceso que deben seguir, investigados, procesados, es decir, hacer lo que se supone que se debe hacer en las instituciones de cualquier país. Muy bien, pues fíjate que hoy justamente Blue Radio sacaba un artículo muy interesante donde decía básicamente que uno de los planes que se tenía era probablemente aplicar en las próximas semanas una especie de guerra de cuarta generación. Guerra de cuarta generación implicaba que incluso llegaran a disfrazarse de policías y hacer videos. Esto, pues, digamos que no es para nada descabellado. Al contrario, me pareció muy bueno ese artículo de Blue Radio porque sí que nos lo hemos venido preguntando incluso cuando hemos entrevistado a algunos expertos en seguridad e inteligencia y lo vamos a desarrollar en los próximos días. ¿Qué tan factible es y cuáles son las medidas que se van a tomar tanto desde el Ministerio de Defensa como desde las fuerzas militares para evitar que esta situación suceda? En Estados Unidos se empezó a ver una especie de efecto dominó que luego cuando vemos en Colombia los hechos también se han presentado en diversas ciudades con otros paralelos que tú también encontraste. Sí, es que los paralelos se siguen produciendo en el hecho de que, bueno, hay una muerte lamentable de un ciudadano a manos de policías en unos actos bien fuertes, violentos, y hay que decirlo, pero también se siguen presentando paralelos en torno a que inmediatamente salen las manifestaciones. Y esas manifestaciones no necesariamente son dentro del derecho civil ciudadano de cualquier país democrático, como te decía anteriormente, sino que devienen en violencia, en saqueos y en algo muy cercano a la anarquía, sino anarquía propiamente dicha. Así que eso también pues hay que decirlo y hay que analizarlo, porque entonces el derecho civil ciudadano a la manifestación acaba en el momento en que estas manifestaciones se convierten en anárquicas. ¿Por qué? Porque cuando como ciudadano sales a protestar, pues debes seguir ciertas reglas mínimas, ¿no? En donde no alteres la vida ajena, en donde no vengas a propiciar, si estás manifestándote por la violencia, ¿cómo vas a generar más violencia? Son como reacciones realmente que
pues que no se sostienen en su peso. Y hay que ir a mirar más allá a ver qué es lo que ocurre con este tipo de manifestaciones, sobre todo por qué se organizan tan rápido y en diferentes ciudades de Colombia, como ocurrió aquí en los Estados Unidos. Entonces me pongo a mirar y a rastrear información, y lo que encuentro, para mi sorpresa, porque realmente no esperé encontrarme un paralelismo tan marcado, es que una organización no gubernamental en Colombia llamada Temblores, que hacía gran presencia en las redes y que era citada comúnmente por los medios de comunicación hegemónicos o los grandes medios de comunicación, los que manejan la comunicación en Colombia y en el exterior, citaban a esta organización no gubernamental continuamente. Y como que le dieron una legitimidad muy rápido, nadie sabía ni siquiera que existía una organización y de repente salió a ser legitimada, y lo vamos a ver ahorita. Pero cuéntanos. Sí. Y no solo legitimada, sino que era una organización como que fuese la organización que tenía realmente toda la data y toda la información organizada, estructurada, delimitada, bien registrada sobre la violencia policial en Colombia. Entonces, pues entré a mirar qué organización era esta que yo desconocía. Entonces, cuando uno acostumbra, pues como tú, obviamente, a revisar información todos los días, pues hay ciertas organizaciones que siempre están en nuestra lista de revisión de información, instituciones, organizaciones que siempre aparecen, pero este no era el caso. Entonces, ¿por qué aparece citada como la organización clave que debe dar toda la información sobre violencia policial en Colombia? Entro a revisar la organización Temblores ONG y veo que evidentemente no es una organización muy grande, no es una organización, digamos, con una trayectoria que tú puedas decir muy notable en torno para que aparezca de un día a otro en el Washington Post, en periódicos en Francia, en periódicos, bueno, de todas partes del mundo, en las redes de un lado a otro también, pasando información soportada por los estudios de esta organización. Todos los medios de Colombia, bueno, no digamos todos, pero por lo menos todos los consultados, los grandes que yo consulté, los grandes medios de comunicación de Colombia nombraban también esta organización, y dije, bueno, me parece un poco, voy a buscar la data, qué es lo que tienen organizado, dónde es que han documentado, y me encuentro con algunos de los estudios que ha hecho Temblores ONG, y allí los nombro en la cápsula informativa que publiqué en mi canal de YouTube, que yo sé que vas a mostrar algún extracto, y te lo agradezco para que así la gente pueda entender un poquito más de lo que estamos hablando, pero evidentemente es un paralelo de una organización no gubernamental en Colombia que tiene gran relevancia en el momento en que suceden los hechos en torno a Ordóñez, al igual que me ocurrió cuando comencé a investigar la muerte de George Floyd aquí en los Estados Unidos, relacionada con las manifestaciones que se tornaron supremamente violentas de forma también muy rápida en diferentes ciudades de los Estados Unidos, y estaban relacionadas también con una organización no gubernamental aquí en los Estados Unidos que se llama la Minnesota Freedom Fund, el Fondo para la Libertad de Minnesota, y le hice un rastreo, un seguimiento, información, documentación pública, privada, rastreo de información, y llego a encontrarme con que la Minnesota Freedom Fund pertenece a su directora, Tonja Hunsey, pertenece al proyecto Justicia Soros, y en septiembre del año pasado había recibido unos fondos de la Open Society Foundations de Soros para que en el 2020 llevara a cabo un proyecto que denominaron We Rise, nos levantaremos. Otro paralelo supremamente parecido al de Temblores, porque encuentro también que ellos mismos informan en uno de los videos, incluso que ellos publican en YouTube, ahí lo van a poder ver,
que dicen que para el 2019-2020 tenían dentro de sus proyectos uno de ellos llamado Pa' la Calle. Es decir, estamos encontrando dos paralelos en donde las organizaciones tenían planificado para el año 2020 lanzarse a las calles. Qué casualidad, que evidentemente no me parece que uno deba pasar por alto. Me parece que son cosas que hay que ir registrando, que hay que ir escribiendo y que hay que ir informándole a la ciudadanía, porque si esto es una mera casualidad, pues de todas formas debe ser informado para que la gente tenga esta información en su poder y pueda ir sacando sus propias conclusiones y deducciones. Lo que pasa es que yo no creo que sea una casualidad, porque sería una casualidad tan perfecta. ¿Qué te parece si vemos un poco del extracto de tu video? Porque a propósito, las personas que ya están conectadas, 5.514 a esta hora, Isabel Cuervo tiene un canal en YouTube y ahí, como les digo, publica información maravillosa. Y acuérdense, por favor, de suscribirse a www.canalg24.tv a raíz de lo que les conté al principio del programa. Quienes se están conectando y de pronto se perdieron el principio, también pueden retroceder ahorita el video y verlo completo. Por lo pronto, las personas que me dicen por aquí que hubo dificultades de sonido con el full del ministro, las declaraciones del ministro de la Defensa de Colombia, ahorita al final se los vuelvo a poner. Pero vamos entonces a ver, Temblores, qué es lo que dice y vamos a tomar, digamos aquí, un poco del relato que hizo Isabel Cuervo en este paralelo porque es fáctico, es irrefutable. Aquí está Isabel Cuervo. Las protestas comienzan a aparecer en distintas ciudades y se organizan rápidamente. Y una ONG comienza a aparecer de manera predominante. En el caso Floyd, ya lo saben, la Minnesota Freedom Fund, toda la información aquí. En el caso de Colombia, Temblores ONG. Organización que inmediatamente es citada por los grandes medios de comunicación de Colombia y de fuera de Colombia como fuente absoluta para informar sobre violencia policial documentada. Temblores, una ONG que se dedica a recopilar y estudiar abusos de poder, ha documentado la muerte de 23 colombianos a manos de la policía en el año 2020. Temblores ONG se describe como una organización que trabaja por la protección de los derechos humanos de los habitantes de calle, personas LGBTI, trabajadores sexuales, usuarios de drogas y víctimas de violencia policial. Nuestro elefantito que hace temblar nació en el año 2017. Las personas con las que trabajamos son personas habitantes de calle, personas LGBTI, trabajadoras sexuales, personas usuarios de drogas, personas que están privadas de la libertad, adolescentes y jóvenes y víctimas del conflicto armado. Nuestra propuesta programática 2018-2020, pa' afuera, pa' la calle. ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Esta propuesta está compuesta por 4 proyectos. Sexo en la ciudad. Cuerpo, drogas, perfilamiento y prisión. Me gusta marihuana, me gustas tú. El litigio por el derecho a mear y a cagar. Sistema callejero de documentación y registro de violencias policiales. También dicen trabajar en pro de la legalización de las drogas, su regulación, la no prohibición y despenalización. Temblores nos preocupamos por una reforma a la política de drogas que no criminalice a los usuarios y trabajamos con un gran parche que se preocupa también por proteger a los cultivadores. La prohibición de las drogas es un negociazo. Y sí, es financiada por o ha recibido dinero de, sí, la Open Society Foundations de Soros. Y que hay algo que existe en nuestra Constitución que se llama el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Mientras el mundo está dando 2 pasitos para adelante en tema de política de drogas, Colombia está dando 3 pasitos para atrás. Tuki, relájate, tranquilízate, cálmate, fúmate un porro, alguna vaina. Camina para adelante, no camines para atrás. Un pasito adelante y otro para atrás.
A ver. Vamos a devolver esto un poquito. Estos son los créditos del video. Ok. Irrefutable la prueba. Ellos están dando el agradecimiento por ese apoyo, ¿no? Esto hace parte del pantallazo final, los créditos del video. Esto se hace siempre cuando se hace una producción gracias al apoyo o el financiamiento de alguien. Aquí vemos el logo de la organización y aquí estamos viendo, pues obviamente, el agradecimiento, un video de Temblores ONG con el apoyo de Open Society Foundations. Aquí está el escudo de la Open Society y la clara agenda, porque pues la citación de todos estos planes que se tienen, o por lo menos las líneas de trabajo que maneja la fundación, están intrínsecas, o sea, son directamente ligadas con la agenda que se tiene. Es irrefutable. ¿Qué sentiste cuando viste al final esa prueba? Dijiste, lo tengo. No, pues es que encontré primero la documentación directamente de la Open Society Foundations, de su relación, de cómo Temblores era grantee de la Open Society Foundations, es decir, yo ya tenía la prueba en documentación y después comencé a revisar pues mucha más información, a ver qué encontraba de esta ONG, a ver qué trabajaban, qué tipo de temáticas, qué hacían, qué relevancia nacional en Colombia tenían. Qué resultados habían dado a nivel pues social, ¿no? Como organización no gubernamental en Colombia, pero resulta que ninguna de mis fuentes en Colombia conocía que era Temblores ONG. Es decir, yo no estaba como tan desinformada. Yo pensé que de pronto yo no la conocía, pero era muy relevante en Colombia. Pues no, ninguna fuente en Colombia me supo decir qué era, pero pues yo ya había encontrado documentación directamente de los vínculos de esta organización con la Fundación de Soros. Así que sí, pues son grantees, reciben dinero, reciben o han recibido dinero de la organización de Soros y pues ¿para qué? Para llevar a cabo proyectos como todas las organizaciones de Soros, de las mismas temáticas, ¿no? LGTBI, apoyo a personas encarceladas o excarceladas. Eso también es otro paralelo importante porque la Minnesota Freedom Fund tiene especial énfasis en ayudar a personas que han sido encarceladas aquí en los Estados Unidos por diferentes, digamos, temáticas o delitos, pero sobre todo personas relacionadas con uso de drogas. También otro paralelo con Temblores que también aboga por la flexibilización, por decirlo de alguna forma, del uso de drogas y también la legalización de las drogas, ¿no? Allí mismo lo dicen en el video, piensan que pues el negocio de las drogas debería ser legalizado. Claro, y ellos luego, perdóname Isabel, porque en Colombia hoy sí que ha sido, justamente hoy 22 de septiembre, ha sido el tema, incluso tendencia en redes, porque lo que están abogando de alguna manera a los sectores de oposición, que son pues abiertamente la izquierda colombiana, que tiene mucha relación con todo este tipo de discursos, lo que dicen abiertamente es que se debe legalizar la marihuana recreativa, porque aquí está legalizada la marihuana medicinal, pero que la marihuana recreativa también debe ser legalizada, porque hay que empezar a legalizar el tema de las drogas para acabarles el negocio. El tema que dice la contraparte es que el problema de Colombia no es precisamente la marihuana, sino la cocaína, que pareciera que están buscando abrir una puerta a partir de la marihuana para luego legalizar. Entonces también la cocaína. En realidad ese es un debate, hay parte de todos lados, es decir, de un lado dicen una cosa, del otro lado, pero básicamente ese es como el espíritu de la discusión, de la polémica. Sí, claro, es la puerta de acceso a una manipulación mayor de lo que es el mercado de las drogas. Hay que recordar aquí, hay que hacer un link importante, y es que el señor Soros, como buen injerencista de las naciones,
pues para nadie es un secreto ya, tanto para partidarios como para detractores, que Soros lo que hace es definitivamente entrar a tomar terreno de dominio político y social en los países. Eso no es nada más que injerencia pura y dura. Hace unos meses atrás yo podría no haber dicho con tanta certeza esta frase, pero hoy, después de investigarlo tantos meses seguidos, debido a que el señor me puso el ojo encima, así que no me quedó más remedio que ponerle yo también el ojo a él, y es lo que voy a seguir haciendo. Pues puedo decirlo con toda la certeza y con toda la seguridad de que definitivamente sus movidas y sus movimientos a nivel global son de injerencia en las naciones. Son de injerencia donde entra su dinero por medio de organizaciones no gubernamentales, esa gran red global que tiene de organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo, en más de 120 países, va manejando toda esta ingeniería social, toda esta manipulación que hace pasar como hábilmente, porque hay que volverlo a recordar, estamos hablando de no solamente de él como persona, porque trabaja también con un gran engranaje de gente muy, muy hábil, muy inteligentes, muy preparados, pues lo podemos ver nada más que en Colombia con la cantidad de organizaciones no gubernamentales. Son los estados paralelos. Claro, así surgen los estados paralelos como un factor desestabilizador, porque todas estas organizaciones van también de alguna manera creando sus propias agendas y no siempre van en coherencia con el Estado. Entonces, pero yo te quiero preguntar algo. Digamos, un hombre con tanto dinero, una familia que está sin duda alguna entre las más poderosas, digamos, de todas estas corporaciones mundiales. ¿Qué es lo que busca? Porque dinero no es, ya lo tiene, pero ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que más lo motiva? Tú que has estado con todo este estudio de caso por mucho tiempo. Sí, pues es que aquí ya, bueno, el hambre de dinero, diría yo, pues es ilimitado, pero sobre todo el hambre de poder, ¿no? El hambre de poder y de manejar y de manipular las naciones. Debe ser, yo lo hablaba, tengo una gran asesora en perfiles psicológicos y lo hablaba con ella incluso en mi última preentrevista, perfilando esta personalidad tan compleja, porque es una personalidad muy compleja, porque la mayoría de las personas se preguntan lo que tú me acabas de preguntar, Sandra, o sea, claro, ¿a dónde va a llegar y qué es lo que quiere? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que este señor ya está alrededor de los 90 años, ya tiene todo el dinero del mundo, es uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. ¿Qué más es lo que quiere? Bueno, pues esta experta en adicciones y experta constructora de perfiles de las personas, de las personalidades, me decía pues que el ansia de poder es adictiva, así como el ansia de dinero, ¿no? Y empezábamos a hablar un poco explicando esto desde el punto de vista también adictivo, como no da abasto, nunca es suficiente, siempre quieren más, y definitivamente pues uno se pone a pensar y debe ser así, ¿no? El poder siempre se ha sabido, es adictivo. Las personas que ostentan el poder no quieren soltarlo normalmente, o después de que alcanzan el poder, pues saben que hay una cantidad de retribuciones en torno a la construcción de ese ego personal, ¿no? Bueno, podríamos decirlo así, por decir algo suave, digamos, generoso con este personaje. Más allá de eso, pues es muy complejo definirlo, porque tanto el pasado de este señor lleno digamos, de manchas negras en torno a su comportamiento moral y a su comportamiento ético, pues deja mucho que desear, y por ahí nos va dando otras luces de cómo no hay límite en el comportamiento. Él mismo lo ha dicho en entrevistas.
una de ellas, un clip que utilicé en el famoso reportaje censurado mío que le dio a 60 Minutes, en donde dice que él no tiene por qué ver por las consecuencias morales de lo que hace, que él sencillamente está para hacer dinero. Eso ya te da un perfil clarísimo de por dónde va la ética, la moral de una persona así, ¿no? Sí, definitivamente. Además, en esa entrevista hace muchas revelaciones. Por ejemplo, dice que definitivamente para construir el nuevo orden mundial se tiene que integrar a China y debe ser China la que debe llevar toda la preponderancia. Eso fue en el Foro Económico En Davos. Mundial, en Davos. Sí. Y luego también hay una parte donde le dice en esta misma entrevista que estás mencionando que simplemente las sociedades viven en una ilusión de democracia, pero que en realidad el juego está manejado por un pequeño círculo de personas que van de acuerdo a sus intereses. Son muy reveladoras esas frases que da George Soros cada vez que otorga una entrevista. ¿Por qué también habla tan abiertamente? Y luego acusan a quienes de repente hacemos seguimiento o análisis de esas frases como si fuéramos conspiranoicos, o dicen, no, todo lo que se trata en torno a George Soros es conspiración, cuando en realidad están las entrevistas que él ha dado desde el Foro Económico Mundial y a varios medios de comunicación abiertamente. Lo digo porque estos días leí un artículo que me dio mucha risa, donde nos citaban puntualmente a nosotros, pero gracias, porque salimos en medios muy importantes. Gracias. Te citaban a ti y a otros medios de comunicación porque de alguna forma te está pasando lo que en algún momento hicieron conmigo, y es que están intentando demeritar el trabajo y mancillar el nombre tuyo o del medio de comunicación que tú tienes. ¿Por qué? Pues porque es un modus operandi, porque eso yo ya lo viví, eso yo ya lo sé. De hecho, lo predije y lo hablaba en estos días, o lo tuiteábamos juntos con el señor Omar Bula, Claro. que es un excelente analista internacional. Y es representante de la ONU también. De la ONU, está despierto. Con toda la experiencia del mundo al interior de esta organización internacional. Y lo decíamos, lo que viene pronto es están despertando en Latinoamérica, se ha vuelto trending el nombre de George Soros. Pronto no demorarán en aparecer las calumnias o difamaciones, o decir que se trata de teorías de la conspiración y de que las personas que hablan de él son antisemitas. Porque eso ya se veía venir, eso fue lo que hicieron conmigo en el momento en que a mí me ocurrió, pues a mí me cogió de sorpresa porque yo no entendía qué pasaba ni me imaginaba que esto era así, pero esto le ha ocurrido a muchísimas personas importantes de renombre y algunos periodistas que ya no nos acompañan en este plano a propósito, sobre todo europeos, que se atrevieron a denunciar las andanzas de este señor. Entonces, sencillamente el primer paso es acallar, censurar, descalificar, difamar y sobre todo calificar de antisemita a la persona, porque eso es, pues inmediatamente toma ya otra connotación, ya hay otra masa de gente que inmediatamente lo va a rechazar y entonces pues será destruida tu reputación. Ese es un modus operandi, eso es típico, por ejemplo, de los gobiernos dictatoriales, de los países en donde no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, en donde tú solo por expresar un punto de vista puedes caer preso y no volver a ver la luz jamás en tu vida. Eso ocurre en los países con gobiernos totalitarios, con dictaduras. Bueno, es que es lo que yo llamo hoy en día la dictadura de la opinión. Y si me lo permite, Sandra, eso, por ejemplo, lo dialogaba hace poco con Ryan Hardwick, que era es un ex moderador de Facebook y de Instagram. ¿Qué es un ex moderador? Un moderador es aquel que ejerce la censura al interior de las redes sociales. Así les
les nombran moderadores. ¿Moderadores de qué? Pues me confesaba en entrevista exclusiva, que ahí la van a poder encontrar en mi canal, los que deseen pasar a verla. Es muy bueno. Vayan. Nos contaba que sobre todo lo que es el pensamiento conservador era censurable. Esto es gravísimo. Estamos viviendo entonces en un mundo en donde la libertad de pensamiento, un derecho adquirido como un derecho humano desde hace muchísimos años por esta humanidad, se ha perdido. Es decir, ya no tenemos ni siquiera derecho a pensar libremente lo que nosotros deseemos pensar, a tener una línea de pensamiento, a tener una tendencia política o tener otra. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento pegamos este retroceso y hemos venido aceptando que se nos censure de esta manera? Bueno, pues es muy grave, es algo que yo creo que hay que puntualizar y de lo que hay que encargarse, y todos tenemos una labor dentro de la sociedad que hacer en torno a esto, y no es más que exigir el derecho a la libre expresión, porque eso es un derecho, eso no es que vamos pidiendo favores a ver si nos podemos... No, es fundamental. Es fundamental. Siempre he dicho que cuando tú estás... digamos, cuidándote todo el tiempo de lo que se puede decir y lo que no, es como estar un poco muerto en vida, porque la libertad de expresión debe ser fundamental, es que es inherente al sentimiento humano, a las emociones. Tú siempre debes estar manifestando. Desde que estamos pequeños se nos enseña a procesar las emociones, se nos enseña a identificar cuando estamos confundidos o molestos o felices, y pues simplemente digamos que la función que tienen muchos de estos medios es hacer preguntas. No hay nada de malo en hacer preguntas, porque además, como te digo, muchas de las respuestas ya están registradas, incluso en entrevistas de los propios personajes. Por eso siempre citamos fuentes. Claro, sí, exactamente, es que es elemental, ¿no? Pero entonces resulta que ya el trabajo está muy adelantado. Ojo, ¿no? Porque es que ya todas las fuentes no se pueden citar, porque es que entonces ahora hay unas válidas y otras no válidas. Pero qué casualidad que todas las fuentes válidas están en el listado de medios de comunicación que reciben subvenciones o dineros de Soros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues para mí es más que evidente lo que está pasando. Quiere decir que hay una persona con su gran fundación, el señor potentado multimillonario, que decide qué medios son fiables y qué medios no, qué medios y qué fuentes se pueden citar y son válidos o no. Pues gravísimo. A mí no me parece, ni lo voy a compartir esta idea, ni me voy a dejar censurar. A mí me parece que yo puedo citar fuentes confiables, que yo haya investigado, que yo haya conseguido, que cómo se ha operado el periodismo toda la vida, en donde tú tienes un medio de comunicación de una línea ideológica o de otra, pero entonces no, en este momento de la historia, ahora resulta que todo lo que es línea ideológica izquierda o extrema izquierda es lo válido, y entonces si nos vamos acercando al centro, como que estás llegando a una línea amarilla, y si te pasas a la derecha ya es línea roja, porque entonces ahora no es válido entonces tener pensamiento de derecha. ¿Por qué? Conservador. O conservador. ¿Por qué? O patriota, porque yo insisto que ya el tema ni siquiera está entre izquierda y derecha, es un tema ya de globalismo, patriotismo, y los patriotas son muy conservadores. Entonces, cuando están como en esa línea de defender la familia, de defender los derechos de los niños, llegan y te escriben y te dicen: tu canal de ahora en adelante solo será para mayores de edad. Sí. Hombre, pero si estoy defendiendo a los niños, si estoy defendiendo incluso la familia, los valores, bueno, está bien, tú eres el dueño. De acuerdo, pero por eso
Ya le escribí a Juan José, las personas que me están diciendo, oye, que es que parece que la suscripción está deshabilitada en este momento. Ya le escribí a Juan José de Bando SEO, que son quienes nos manejan las plataformas, para que vaya y se dé la revisadita, y nos encontramos en www.canalg24.tv. Isabel, ¿qué te dijo también este personaje tan interesante que entrevistaste, que había sido moderador en otra de las plataformas? ¿Qué pasaba con ciertas publicaciones que cuando eran muy conservadoras ya no les gustaba? Sí, por eso te hablaba específicamente sobre el pensamiento conservador o de derecha y ese contraste con la izquierda, ¿no? Porque efectivamente, como lo has dicho, el mundo ya no se mueve entre derechas e izquierdas, y yo le he dicho también muchas veces en muchas de las entrevistas que amablemente me hacen los colegas, esa es mi visión, ya el mundo no se mueve en derechas e izquierdas, eso es un discurso ya anquilosado, que efectivamente no se está llevando a cabo, aunque exista la derecha y exista la izquierda. El problema aquí, el análisis que hay que hacer es más global, ¿no? Porque lo que ocurre en China resulta que nos afecta aquí al otro lado del planeta. Yo creo que esto no tengo que explicarlo, ya todos lo hemos vivido y padecido en el 2020. Tal vez cuando lo decía antes era un poco difícil de entender, pero ahora o de sí. entender, pero ahora que todos hemos vivido en carne propia lo que ha ocurrido en esa China socialista con este bicho, y no, porque no se puede decir tampoco el nombre porque entonces la censura. Entonces, con este bicho que vino y viajó por toda la tierra y nos confinaron a todos en casa por cárcel, pues hemos podido notar cómo se van moviendo las cuestiones a nivel global. Cómo lo manejó la Organización Mundial de la Salud, cómo lo sigue manejando. Ya no se puede decir, ya no se puede decir tampoco. No se puede decir. Entonces, imagínate el nivel de censura, justamente eso es lo que estamos hablando. No es posible, ¿no? Y de esto hablaba también con Hartwig. Él me expresaba justamente esto, y sí tienen divisiones al interior de las redes sociales, por lo menos en las que él trabajó como censor, directamente como censor en una oficina aquí en Arizona. Arizona, es que estaba pensando si había sido Texas o Arizona. Gracias por ayudarme. Me vi tu entrevista, me la vi. Yo también te veo. La tarea. Sí, en Arizona, fíjate, en una oficina allí tienen decenas de sensores que lo que se encargan es de cuidar, vigilar, revisar y seguir qué escribes tú, qué escribo yo, qué publico yo, qué publicas tú, qué publica aquel, qué palabras utiliza, qué palabras no. Hay unos libros completos con fotografías, frases, temáticas y nombres de organizaciones que están prohibidas. Eso es censura total. Eso quiere decir que tú en una red social no puedes expresarte libremente. Bueno, como tampoco en la vida cotidiana, porque fíjate lo que está ocurriendo en los medios y lo que está ocurriendo en las mismas redes en la vida cotidiana de la gente. Entonces quieren matarse unos a otros, porque eso también, en mi análisis, es sembrado, este odio supremo que se lleva a cabo en las redes sociales, de que la gente ha perdido toda capacidad de diálogo, de análisis y de escucha de la opinión ajena, de la opinión contraria. Pues es definitivamente ya un escenario común en el mundo entero. Tú ves unos enfrentamientos supremamente fuertes en las redes sociales, en donde inmediatamente entran a acribillar al otro sin capacidad siquiera de recibir un pensamiento contrario para que tú lo pienses, lo analices. Bueno, estos son nada más que escenarios claros de hasta dónde están llegando las peleas viscerales que nos tienen al interior de la sociedad,
y que hacen parte de la ingeniería social de la que siempre hablo, de la manipulación, y volviendo a conectar con aquello de la legalización de las drogas, tiene absolutamente todo que ver, porque es muchísimo más fácil generar un caos, un descontrol y una manipulación dentro de una sociedad enferma y adicta que una sociedad que cuide de su salud pública. Eso es elemental, pero no es elemental en el momento en que comienzan a venderte esta idea y este adoctrinamiento que lleva años dándose en diferentes países, y ya lo vemos como algo común en diferentes países del mundo, en donde se sale con la bandera del derecho a la legalización de las drogas, porque se vende como un derecho, ¿no? Eso es importante, empoderar, por usar este anglicismo que me gusta poco, pero bueno, creo que sí funciona en este caso, empoderar a quienes quieren realmente abogar por la legalización de las drogas. Y por otras cosas más, además, porque claro, la agenda está completamente explicada, ya los analíticos la conocen bien, aquí se ha trabajado muchísimo todo ese tema de las agendas del globalismo. Con Joseph Umire también hicimos un análisis bastante completo. Y bueno, Isabel, a puertas de lo que viene, porque sabemos que noviembre es crucial, tú estás allá en Estados Unidos, ¿cómo se siente el clima a puertas de las elecciones? Muy tenso, muy tenso. Yo te voy a confesar, fui a darme una vuelta hace pocos días. Bueno, tú lo sabes, me localizaste por teléfono en esos momentos en que estuve dando una vuelta por un estado aquí en los Estados Unidos. Lastimosamente ya no puedo hablar tan ampliamente sobre mi localización, dado que todos saben que yo he sufrido amenazas a raíz de este famoso informe sobre Soros, así que pues tengo que seguirlo denunciando. Mientras siga recibiendo acoso y amenazas, pues lo seguiré denunciando y seguiré guardando mis pruebas y seguiré también denunciándolo ante las autoridades pertinentes. Pero bueno, eso me ha llevado a tener que tener mucha más precaución en cuanto a mi movilidad y a mi forma de manejar mi cotidianidad. Pero estuve dando una vuelta por uno de los estados aquí de los Estados Unidos y pude corroborar que definitivamente los ánimos en torno a las elecciones están bien crispados, bien delicados, pero el apoyo a la luz pública a ojo es increíblemente grande en torno a Trump. Hay que decirlo, el apoyo de la población en general público es hacia Trump. No es lo que vemos reflejado en los grandes medios de comunicación. A ellos que les gusta tanto la palabra sesgo, pues hay que decirlo, están teniendo un sesgo informativo notable, porque definitivamente no equiparan la información tanto para un partido como para otro, para un candidato como para otro. El uso de adjetivos es constante, descalificativos en torno al presidente Trump. No obstante, tratan con un guante mucho más de seda al candidato Biden. Hay que decirlo, aquí ya hay algunos periodistas digamos que están trabajando en plataformas independientes, y eso es lo que les ha tocado comenzar a hacer o nos ha tocado comenzar a hacer para poder cubrir de otra forma, digamos, más equitativa lo que es esta contienda electoral. De hecho, por eso es que en este momento tengo mucha más información sobre diversos países, me escriben muchas personas, es importante hablar de Argentina, es importante seguir hablando de Colombia, hay muchas cosas pasando, España, Nicaragua, Venezuela, les tengo prometido organizar la información y poder publicarla, pero después de que publiqué esta cápsula informativa acerca del caso de Ordóñez, bueno, ya
lancé la información que creí más importante, que debía estar en manos de la población, conocerla, y me he dedicado y voy a tener que seguir en todos estos días hasta el próximo 3 de noviembre, día de la elección. La contienda electoral, sí. La contienda electoral y la elección. Informando pues, de todo el tema de elecciones. Sobre elección en Estados Unidos. Porque yo creo que todo el mundo tiene los ojos encima. Lo que pasa en Estados Unidos es crucial, tiene eco en América Latina, no nos hemos cansado de decirlo. Yo creo que es crucial este momento de elecciones y pues sabemos que para una sociedad es vital tener otras herramientas, otras alternativas de información, especialmente de periodistas que tienen experiencia también en informar, en hacerle seguimiento a todos estos casos para que se pueda llegar a más gente, pero sobre todo para que puedan tener información independiente, libre, probablemente de todo ese control que se tiene mediático, que a veces no cuenta todo, o simplemente cuando sale un medio independiente y lo cuenta, pues lo atacan. Pero yo creo que la gente necesita saber. A propósito, hoy fue la asamblea número 75 de las Naciones Unidas, allá estuvo Donald Trump. Vamos a ver un poco, Isa, de lo que dijo Donald Trump. Son 7 minutos exactamente de discurso, pero yo creo que nos viene bien esta pausa porque las dijo todas, contó todo lo que ha dicho y además pidió abiertamente que se responsabilice a este país, el gigante asiático, por toda esta situación que se ha generado. Él dio sus argumentos. Estoy diciendo lo que dijo Donald Trump. Aquí está Donald Trump para ustedes. It is my profound honor to address the United Nations. Es un enorme placer dirigirme a la Asamblea de las Naciones Unidas, 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de las Naciones Unidas. Una vez más estamos en un enorme combate mundial. Estamos librando una feroz batalla contra un enemigo invisible, el virus de China, que ha cobrado un sinnúmero de vidas en 188 países. En los Estados Unidos lanzamos la movilización más agresiva desde la Segunda Guerra Mundial. Elaboramos rápidamente un número récord de respiradores, creando un superávit que nos permitió compartirlos con nuestros amigos y colaboradores en todo el mundo. Hemos sido pioneros en el uso de tratamientos que salvan vidas. Hemos reducido la mortalidad en un 85% desde abril. Gracias a nuestros esfuerzos hay 3 vacunas en la fase final de los ensayos clínicos. Las estamos produciendo en masa para que podamos distribuirlas inmediatamente cuando las recibamos. Distribuiremos la vacuna. Derrotaremos el virus. Acabaremos con la pandemia e iniciaremos una nueva era de prosperidad, de cooperación y de paz sin precedentes. Al buscar este futuro prometedor, debemos responsabilizar al país que desató esta plaga en el mundo, China. En los primeros días del virus, China suspendió sus desplazamientos internos mientras permitió que hubiera vuelos que salían de China para infectar el mundo. China condenó mi prohibición de viajes a su país mientras cancelaban sus vuelos nacionales y confinaban a la población a sus hogares. El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está prácticamente controlada por China, declararon que no había evidencia de transmisión de persona a persona, lo que era falso. Luego dijeron que las personas que no tenían síntomas no transmitían la enfermedad. Falso también. Las Naciones Unidas responsabilizan a China por sus actos. Además, cada año China bota millones y millones de toneladas de plástico y basura en los océanos. Pesca excesivamente las aguas de otros países. Destruye enormes arrecifes de coral y emite más mercurio tóxico a la atmósfera que ningún otro país del mundo. Las emisiones de carbono del mundo son casi el doble de las de Estados Unidos y continúan aumentando. En cambio, después de que yo me retiré del acuerdo no imparcial de París, Estados Unidos disminuyó sus emisiones de carbono mucho más que cualquier país en el acuerdo. Los que atacan la trayectoria excepcional ambiental de Estados Unidos mientras ignoran la contaminación galopante de Estados Unidos no están interesados en el medio ambiente. Ellos solo quieren castigar a Estados Unidos y no lo permitiré. Si las Naciones Unidas quieren ser una organización efectiva, deben
centrarse en los verdaderos problemas del mundo. Estos son el terrorismo, la opresión de las mujeres, el trabajo forzoso, el narcotráfico, el tráfico de personas y comercio sexual, la persecución religiosa, la depuración étnica de minorías religiosas. Estados Unidos siempre defenderá los derechos humanos. Mi gobierno hace avanzar la libertad religiosa, las oportunidades de mujeres, la descriminalización de la homosexualidad, combatir la trata de seres humanos, proteger a los niños que no han nacido. La prosperidad de Estados Unidos es la base de la seguridad de todo el mundo. En 3 años construimos la mayor economía de la historia y lo estamos haciendo otra vez. Nuestro ejército ha aumentado mucho. Gastamos 2,5 billones de dólares en los últimos 4 años en el ejército. Tenemos el ejército más poderoso de todo el mundo. Hemos hecho frente a décadas de abusos comerciales de China. Hemos revitalizado la alianza de la OTAN, donde otros países ahora pagan una contribución mucho más justa. Hemos forjado alianzas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para acabar con el tráfico de personas. Estamos junto al pueblo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela en su lucha justa por la libertad. Nos retiramos del terrible acuerdo nuclear con Irán y hemos impuesto sanciones paralizantes al principal estado patrocinador del terrorismo. Hemos acabado con el califato del Estado Islámico y del Levante. Hemos matado a su líder y fundador, al-Baghdadi, y hemos acabado con el terrorista número 1 del mundo, Qasem Soleimani. Este mes alcanzamos un acuerdo de paz entre Serbia y Kosovo. Alcanzamos un acuerdo de paz sin precedentes en el Medio Oriente. 2 acuerdos. Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron acuerdos de paz históricos en la Casa Blanca. Vendrán muchos países más, vienen rápido, saben que es bueno para ellos y es bueno para el mundo. Estos acuerdos de paz pioneros son el inicio de una nueva era en el Medio Oriente. Aplicando un enfoque distinto, hemos alcanzado resultados distintos, resultados mucho mejores. Aplicamos un enfoque y el enfoque funcionó. Tenemos la intención de alcanzar más acuerdos de paz en breve. Nunca había tenido tanto optimismo sobre el futuro de la región. Ya no hay sangre en la arena. Esos días espero que ya han terminado. En este mismo momento trabajamos para poner fin a la guerra en Afganistán y traemos a nuestros soldados a casa. Estados Unidos cumple con su destino pacifista. Es una paz a través de la fuerza. Ahora somos más fuertes que nunca. Nuestras armas ahora son más avanzadas que nunca. Nunca pensamos que podríamos tener armas así. Y yo solo ruego a Dios que nunca tengamos que usarlas. Durante décadas, las mismas voces cansadas propusieron las mismas soluciones fracasadas, persiguiendo ambiciones mundiales a expensas de su propio pueblo. Pero solo cuando uno se ocupa de sus ciudadanos alcanza una verdadera base de cooperación. Como presidente, yo rechacé los enfoques fracasados del pasado. Y ahora pongo a Estados Unidos primero, como ustedes también deben poner a sus países primero. Eso no tiene nada de malo, lo que ustedes deben hacer. Tengo confianza en que el año próximo, cuando nos reunamos en persona, estaremos en la mitad de uno de los mayores años de nuestra historia, y espero de la historia del mundo. Gracias. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a los Estados Unidos, que Dios bendiga a las Naciones Unidas. On behalf of the journalists. Bueno, ahí estaba un poco asustado el traductor, me parece, Isabel. Estaba realmente asustado el traductor, pero no, lo dijo todo, no se guardó nada. Además se dio por ganador en esa última parte del discurso donde dice, el próximo año cuando nos volvamos a ver en persona, seguramente vamos a estar disfrutando de ese futuro promisorio, que le dio risa al traductor. A mí me dio, la verdad es que yo lo veía y escuchaba la voz y yo decía, no, esa voz no le cuadra. Sí. Bueno, no, ahí está. No, sí, se dio como ganador, claro, es parte de la personalidad también, del perfil de esa personalidad de Trump, ¿no? Él siempre ha sido un ganador y de hecho
es una persona que no le gusta no solo perder, sino que no le gustan los perdedores. Sí, obvio, claro, es parte de esa personalidad también. No, es que ya están riéndose de la voz del traductor porque estaba muy nervioso y hay una parte que él se queda como así, justo en ese momento está diciendo Donald Trump, y que Dios los bendiga, y este muchacho era como, y que Dios los bendiga. No, mira, además fue muy bonita la parte donde decía claramente, yo defiendo la vida de los no nacidos, defiendo la familia, defiendo la libertad religiosa, defiendo la libertad de derechos, defiendo la propiedad privada. O sea, está clarísimo, esa es básicamente toda la agenda patriota. Por eso es que es conocido como la cara visible del movimiento patriota, porque cuando tú revisas esa agenda te das cuenta que es absolutamente, por un lado, honorable, por otro lado, es la antítesis de lo que veíamos de la otra agenda. Sí, bueno, es que también la otra agenda no se ha perfilado muy prometedora, por decirlo así. Vemos también que la campaña de Biden se ha enfocado, su elección ha sido la crítica del gobierno de Trump, pero no vemos una propuesta muy clara. Bueno, hay que esperar a los debates a ver qué es lo que van a ofrecer en el Partido Demócrata, cuál es su propuesta y su proyecto de país, cuál vendría siendo, más allá de, obviamente, criticar todo el actuar del presidente Trump, ¿no? Así es. Ahora, hay temas que como presidente tiene que tocar. Por ejemplo, el tema de la inyección milagrosa, porque para que sepan también la palabra esta está vetada, entonces la milagrosa, todos los gobiernos deben sentar una posición. De hecho, la semana pasada veíamos una actitud muy hostil hacia Vladimir Putin y también la mencionó en este discurso. Mañana que estemos de pronto con más tiempo, les voy a mostrar el discurso de Vladimir Putin, cómo responde y entre líneas dice, mire, estamos trabajando duro para que se logre esa solución, pero hemos sido atacados por eso, lo decía Vladimir Putin en el mismo discurso. Y todo el mundo sabe pues que hay muchas preguntas frente a esa solución de la vacuna, que hay una carrera además de muchos países y hay muchas preguntas, pero por supuesto todos los presidentes deben tomar una posición y pues muchas de esas posiciones tienen que ir encaminadas a que la gente escuche lo que quiere escuchar. Y eso que quiere escuchar la gente es que sí, la van a tener más y demás, pero ha dicho no es obligatoria. Ahora, me preocupan otros gobiernos del mundo que se han dicho de entrada que quieren que sea obligatoria. Incluso, Isabel, yo no sé si tú conociste que en Colombia ya hay un proyecto que está siendo estudiado por parte de senadores de la oposición que están buscando que sea obligatoria. Salió en la revista Forbes, de hecho. Ah, bueno, no, eso no lo había escuchado, tampoco he leído sobre eso. Sí sé que están haciendo ya pruebas de vacunación en Cuba, están haciendo ya pruebas de vacunación en México también. De hecho, hoy leí un artículo en un diario mexicano que reflejaba que 2 personas habían sufrido con la de AstraZeneca. Tuvieron nuevamente, es la segunda persona, porque ellos habían tenido que suspender el primer ensayo, retomaron las pruebas y ahora un segundo, tiene otra vez una dificultad, creo que era bastante seria. Con daño neurológico, ¿no? Los 2 casos. Sí. ¿Por qué será? Esa es la pregunta que tiene todo el mundo. Es muy extraño que repita el mismo patrón, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Lo cierto del caso es que esto sigue alimentando, por supuesto, las preocupaciones de la gente y nosotros como periodistas tenemos que tomar las preguntas de la gente y plantearlas públicamente. Le guste a los demás o no, pero hay que hacerlo. Es importante. Yo sé que después de esta intervención de Donald Trump en la ONU, seguramente me va a llegar otra carta, me va a decir, ahora su canal va a ser para 30 años en adelante. Y así nos van cerrando el círculo y por eso les digo, ya está habilitada, ya me acaba de confirmar Juan José Bando CEO, entren a www.canalg24.tv, por favor suscríbanse. Es muy preocupante estas cartas que están llegando y entonces si en alguna situación de contingencia, pues ahí tenemos nuestra plataforma propia www.canalg24.tv para que ustedes se suscriban y por supuesto tenemos nuestra comunidad de Patreon www.patreon.com/informativog24. Isabel,
Vamos con preguntitas con los analíticos porque es tarde para ti, has estado muy cansada. Vamos a hacer 3 preguntas para que te puedas ir a descansar tranquilita, ¿te parece? Gracias, sí. Bien, entonces 7.668 personas conectadas. Vamos por favor con 3 preguntas. Vamos a pensarlas, me las ponen por favor en altas, o sea, en mayúscula para poder ponerlas. Bien, empecemos con Arelia Aguilar. Dice, yo no creo que Biden contenderá en el... bueno, que no va a estar en la contienda del debate. Creo que será Kamala la que contenderá. No sé, Isabel. Bueno, no, debe responder presidente a presidente o candidato presidencial a presidente. No puede mandar un encarguito. No, así no funciona. Así no funciona, deberá responder en debate a Trump, el candidato Biden, y Kamala Harris pues hará su debate también como vicepresidente con el vicepresidente de Trump. Así que no, así, me muero por ver esos debates, van a ser muy entretenidos, vamos a ver qué altura van a tener en cuanto a propuestas de país. Creo que estamos pasando por un año supremamente complejo, difícil, único y singular, en donde definitivamente esos debates van a tener que responder no las típicas preguntas o las acostumbradas preguntas, digamos, de problemática interna de país, como de visión de proyección al exterior de lo que es esta potencia mundial, como lo es Estados Unidos, sino que aquí se van a agregar a esta cantidad de temáticas del debate, pues los temas pertinentes al 2020 que son pues clarísimos, ¿no? La pandemia, la seguridad pues en cuanto a nacional, en torno a que han venido todo lo que ha venido ocurriendo en este 2020 después de que saliera este virus de China, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. La sanidad mundial, que depende también de alguna manera lo que vaya a ocurrir a nivel global, a nivel sanidad, pues depende en gran medida de lo que ocurra al interior de los Estados Unidos, el asunto de las vacunas, el asunto de cómo se va a manejar esto de la salubridad a nivel Estados Unidos, para entonces reflejar estas visiones hacia el extranjero, ¿no? No sé, delicado. Bien. Entonces, importante, vamos con otra preguntita y ya te dejo ir. Aquí hay muchas preguntas, pero vamos a darle prioridad. Vamos a ver. Está muy rápido el chat. Permíteme un segundo. Qué bueno, hay mucha gente escuchando, hay mucha gente viendo y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y escuchar lo que se viene a discutir, escuchar lo que se viene a hablar. Definitivamente en el canal de Sandra se escuchan y se analizan hechos y sucesos que no van a escuchar en ningún otro lugar, así que eso está muy bien, Sandra, has hecho una gran labor. No, con ustedes los invitados. Y si ustedes quieren ver periodismo muy investigativo, váyanse al canal de Isabel Cuervo. Así que se los recomiendo. Bien, aquí está. ¿Cuáles son las amenazas de los demócratas si Trump elige juez? Bueno, lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia acaba de perder a uno de sus miembros que ha sido siempre vista como una de las jueces más liberales que tenía la Suprema Corte de Justicia. Es decir, en este momento los demócratas están viendo como un peligro el que Trump haga esa elección antes de las elecciones presidenciales, porque en ese caso obviamente estaría dirigiéndose la balanza, sopesando hacia el lado conservador, porque va a elegir un candidato conservador que es la línea de Trump. Eso es lo que se supone, eso es lo que se supone que va a ocurrir. Ya Trump lo dijo, que va a ser electo o que va a dar el nombre en los próximos días, en esta semana. Así que bueno, estamos todos expectantes a esa noticia. ¿Por qué es importante? Porque probablemente esta elección va a ser
ser muy reñida. Si es reñida o no, pues entonces la decisión entraría a ser tomada por la Suprema Corte de Justicia. Jugaría un papel relevante en torno a el momento de las elecciones presidenciales. Entonces, pues es claro, importantísimo saber si la Suprema Corte va a quedar así, con un miembro faltante y mientras pasan las elecciones y después se hace el nombramiento o no. Es importante darle seguimiento a ese tema y pues estaremos pendientes. Te preguntan que si viste hoy a Fox que había un importante periodista denunciando pues que toda esta desestabilización venía de la misma fuente. No sé de qué noticias están hablando, no sé exactamente. Es que se me perdió. Aquí está de nuevo. Mira, lee. Tucker Carlson, hablando hoy de Soros en Fox, ¿lo viste? El periodista lo acusa de querer destruir la democracia y estar detrás de las revueltas que han costado vidas en los Estados Unidos. Bueno, no lo vi, pero ha habido un gran escándalo, no solamente en Fox, sino pues, no solamente esta vez, sino ya ha ocurrido también en Fox, en donde no se puede nombrar a Soros porque ha habido censura, ya no solamente periodistas del canal, sino también colaboradores del canal Fox, que es un canal absolutamente de una línea supremamente conservadora, muchos lo califican como extrema derecha, es decir, es un canal muy claro en la línea editorial que lleva desde hace muchos años. Es muy llamativo darse cuenta que en este canal también está ocurriendo censura. Hace un par de días fue notorio un video en donde a la presentadora del programa le hacen una anotación por los que hemos trabajado en televisión, en medios, pues sabemos perfectamente cómo funciona esto. Tú tienes aquí un retroalimentador, el apuntador, en donde estás en contacto constante con el master control y con tus productores y sabes que por aquí pues vas manejando el rundown del programa, cómo va a fluir, etcétera, etcétera. Pero tú esperarías que por aquí te dicten censura, pues estás ya en un medio de comunicación que te dicten la censura por el oído, pues es terrible, ¿no? Pues parece ser que esto ocurrió porque la cara de la presentadora lo dice, el invitado que estaba hablando, fue inmediatamente sacado del aire. Pasemos a otro tema y se acabó la situación. Esto no es la primera vez que ocurre, también ha ocurrido con otros invitados y con otros colaboradores de Fox. La censura es grave, es grande. Te digo, la censura es ya casi me atrevería a decirlo, que esto es una persecución ideológica, lo que estamos viviendo en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos. Yo he sido víctima de esto y bueno, aquí estoy dando la cara, dando el pecho y continuando en mi labor. Lo que podemos hacer es justamente esto, no callar, seguir denunciando, seguir hablando y no dejar que se modifique tampoco nuestro lenguaje, ni tampoco dejar alterar nuestra forma de expresar las ideas, porque entonces esto hace parte también de todo un engranaje de manipulación. El lenguaje es clave, el lenguaje es comunicación, el lenguaje es por medio del cual el desarrollo social y humano ha ocurrido en nuestra raza humana, así que los que están manipulando y censurando y amordazando el uso del lenguaje saben muy bien lo que están haciendo, así claro, que nos enteramos no podemos permitirlo. Lo que pasa es que, a ver, ellos lo saben, pero también tienen, como lo hablábamos ahorita, la sartén por el mango, cuando son dueños de algunas de estas redes que tú pues estuviste entrevistando a uno de los moderadores. Y entonces ya la inteligencia artificial tiene detectadas las frecuencias de ciertas palabras y cuando son identificadas pueden tomar la decisión isofacta de decirte sí, se acabó. Por eso les digo, www.canalg24.tv, nos vamos allá y a la comunidad oficial de Patreon porque ya llegó carta. Y entonces yo le dicen en la carta, mire, su canal va a ser de ahora en adelante solo para público mayor de 18 años.
Ok, señor, pero yo tampoco me puedo quedar quieta porque soy periodista y pues por fortuna tengo mi propia plataforma. Entonces, por eso, para que no nos perdamos, nos vamos para allá, nos suscribimos y Juan José me dice que ya está habilitado. No sé por qué hay gente que dice que está deshabilitado. Vuelvo a intentarlo, ¿sí? Porque además tiene servidor dedicado. O sea, ya no está el tema solo de un servidor corriente, ya hay servidor dedicado para esa plataforma, entonces suscríbanse tranquilos, tengan paciencia, de pronto se congestiona un poquito, pero vamos que nos vamos a ir suscribiendo poco Pues a es poco. que eso justamente es lo que hay que hacer, Sandra, no dejarse amordazar y censurar. Tú tienes ya un plan B y ese plan te va a funcionar, pero nunca el plan puede ser dejarse acallar y entonces pues No, se jamás. acabó. La comunicación, se acabó la información, no. Eso es justamente lo que hay que hacer, jugar ese tipo de cartas y bueno, que el público lo sabe, el público sabe qué tipo de información y de calidad de información entregas, así que a seguir hacia donde sí se pueda publicar sin censura y sin mordaza. Perfecta. Sí, además que es que traigo invitados muy buenos, analistas muy buenos. Y no es por coba, no es por coba, es de verdad. Entonces, pues como dicen todo, y aquí siempre citamos las fuentes, pero se contrarresta también con las investigaciones que ustedes hacen. Muchos de ustedes, los analistas que traemos, son incluso escritores de libros, son profesores de posgrado, digamos en un nivel muchísimo más alto, o traen una experiencia enorme en su carrera militar, o son miembros incluso de inteligencia, es decir, son gente muy versada. Y cuando hablan, pues es casi que irrefutable porque todo lo demuestran con mucha evidencia y eso a veces incomoda. Entonces ahí ya saben, nos vamos a www.canalg24.tv, seguimos acá, por supuesto, mientras nos permitan, pero tenemos que ir construyendo el plan B porque esto se ha convertido en una comunidad muy grande de gente despierta y pues así tenemos que hacerlo. Isabel, gracias por aceptar siempre la invitación. Esta es tu casa, por aquí y por allá, en la página oficial también. Claro que sí, siempre del lado de las personas que honestamente están informando sin dejarse censurar, sin dejarse amordazar, sin dejarse intimidar. Y pues claro, obviamente aquí estamos haciendo la labor que nos compete a los periodistas, informar con veracidad, con claridad y sin ningún temor, mostrando las pruebas como siempre, las evidencias, consultando nuestras fuentes y haciendo el trabajo como se debe hacer y como se ha hecho siempre. No, encantadísimos de tenerte aquí con nosotros y bueno, aquí me están diciendo que sí, que ya se pudieron registrar. Isabel, abrazo y sigue adelante, sigue con ese rigor periodístico, sigue abriéndonos los ojos y a ustedes los invito para que se vayan también a buscar el canal de Isabel Cuervo, así se llama, Isabel Cuervo, lo buscan en YouTube y seguramente pues estaremos juntas muchísimas otras veces más. Así que un abrazo y gracias siempre por tu apoyo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla tan amena. Y gracias, Sandra. Gracias, muchísima fuerza y a seguir informando. Así es, ahí estaremos, colega. Abrazo. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Ahí está Isabel Cuervo, excelente invitada hoy en el informativo G24. A ustedes muchísimas gracias.